to Balotelli, drops Aguero, he can win it. Oh, he's won the title, surely for Manchester City. Arretra Pirlo, anche lui va in corsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Play Fútbol. Os habla Bruno Alemán en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy precisamente vamos a hacer un episodio, un programa diferente, especial. Nos queremos acercar, que nuestra mirada se aproxime a dos modelos de entrenamiento modernos, dos modelos de éxito. Nos vamos a acercar a los modelos de entrenamiento de Guardiola y de Mourinho. En los 90, Francisco Seirulo, a las órdenes de Johan Cruyff, entrenando al Barça, empieza a dar forma a lo que hoy es el entrenamiento estructurado. Rompió la baraja, entendió que no podía ser que se preparara igual a jugadores a nivel físico que a corredores de atletismo. Igual que no se entrena igual si eres corredor de 100 metros que si haces maratones, no tiene ningún sentido que prepares físicamente igual si tienes un equipo de básquet o uno de fútbol. Mourinho, por su parte, aprendió de Vítor Frade, entrenador y profesor portugués que hace ya varias décadas entendió que la táctica lo envuelve todo y que el entrenamiento tiene que ir siempre dirigido hacia que tu equipo en colectivo consiga jugar como tú quieres que juegue. Y eso es la periodización táctica. Hoy nos vamos a acercar a estos dos modelos de entrenamiento que hasta hace poco eran marginados y que poco a poco van ganando adeptos y se van dando a conocer. Os vamos a explicar las principales características y vamos a explicaros también en cuál de los dos modelos o en qué otros están algunos de los mejores entrenadores del mundo hoy en día. Así entrenan Mourinho y Pep Guardiola. Play Fútbol en cadenaser.com. A los que estáis esperando el típico programa del parón de selecciones, deciros que lo vais a tener. El miércoles vamos a hacer una tertulia con lo mejor que haya ocurrido en la jornada de selecciones y hoy vamos a dedicar este programa especial a los métodos de entrenamiento de Guardiola y de José Mourinho. Recordamos, como hacemos siempre, que nos podéis seguir en redes sociales. En Twitter somos los de @playfutbol, todo junto y con el fútbol escrito en castellano, y los que prefiráis Facebook, Play Fútbol Cadena Ser. Ahí vamos publicando todos los contenidos que vamos haciendo los de Play Fútbol. Vamos a arrancar definiendo lo que es la periodización táctica y el entrenamiento estructurado de Seirulo. Arrancamos con las principales características de una y de otra. Lo vamos a hacer de la mano de Enric Soriano, que es entrenador y que trabaja en la academia DB7, que es la academia de David Villa y que ha estado trabajando además en las canteras del Valencia y del Levante. Arrancamos, como decíamos, con la periodización táctica, que es el método de José Mourinho, pero también, ojo, de Vilas-Boas, de Pellegrino, de Aitor Karanka, evidentemente influenciado por Mourinho, o incluso también de Julian Nagelsmann, del joven técnico, tan solo 29 años, no llega a la treintena todavía, el técnico del Hoffenheim, uno de los que más está llamando la atención en las últimas semanas, en el último año y medio. Lo primero que hay que entender de la periodización táctica es que lo táctico precisamente lo envuelve todo, es la prioridad máxima. ¿Cómo quiero que juegue mi equipo? Y a partir de esa premisa se trabaja el resto. Enric Soriano. Lo que va a, digamos, conducir o ser el director de todo el proceso de entrenamiento va a ser el modelo de juego del equipo. Pero es un modelo de juego que está en constante interacción, como acabo de comentar, con el entorno que lo envuelve, y a partir de ahí tienes que valorar primero el club en el que estás, la cultura de dicha ciudad o dicho país en el que pueda enmarcarse el club, sobre todo las capacidades de los jugadores que tú tengas. Luego, como entrenador, puedes tener una forma de pensar u otra respecto al entrenamiento, respecto al juego, que va a influir en ese proceso de construcción que es continuo de tu equipo, y ese es el eje fundamental de la priorización táctica. Es decir, tú llegas a un club y, según tu idea futbolística, los jugadores que tengas, la cultura futbolística también del país y del club en concreto, eliges cómo quieres que juegue tu equipo, el ideal. Si quieres que sea un equipo más protagonista con el balón, que presione arriba, robe en campo contrario, o si bien prefieres que sea un equipo que espere atrás y salga rápido a la contra, y eso es lo que va a dirigir todo el proceso.
los ejercicios de entrenamiento van a ir encaminados a que tu equipo juegue así. Así precisamente lo explica también Xavier Tamarit, que es asistente técnico en el Alavés de Pellegrino. La orientación de todo el proceso sea el táctico. Todos los ejercicios son específicos de mi forma de jugar. ¿Y qué es a lo que llaman modelo de juego? Pues elegir cómo quieres que actúe tu equipo en las 4 fases del juego, en el momento de organización ofensiva, organización defensiva, transición ofensiva y también transición defensiva. Ellos entienden que hay 4 momentos de juego, que son la organización ofensiva, la organización defensiva y las 2 transiciones, tanto ataque-defensa como defensa-ataque. Y aquel entrenador que cree en la priorización táctica, lo que hace es establecer una serie de principios respecto a estos momentos. Hay unos grandes principios que son la matriz, que son los grandes principios, por ejemplo, como comentabas, pues por ejemplo, un equipo que prioriza la salida en corto. Los principios no se van a tocar, nos lo contaba ahora Enric Soriano. Si yo quiero que mi equipo sea protagonista con el balón y priorizo salir jugando desde atrás, eso no se va a ver modificado durante el año, pero a medida que vamos entrando en momentos más específicos del juego, lo que en periodización táctica se llaman subprincipios, ahí sí hablamos de un modelo voluble que va cambiando. Se pueden ir cambiando en función de lo que le va pasando al equipo o también del rival al que te enfrentas. No es lo mismo jugar en Ipurúa que jugar en el Camp Nou, y aunque mi modelo de juego tenga esta orientación, va a ir modificándose en función de ese día a día. Si tengo que preparar un partido en el Camp Nou, igual priorizo cosas distintas que si voy a jugar en Ipurúa. Al final, lo que tiene que reinar a la hora de ese camino constante que es la construcción de ese modelo de juego es el sentido común. No tengo que perder mi identidad, pero sí que tengo que adaptarme a un entorno. Por una parte puedes modificar cosas, como decía Enrique, en función del rival, y por otra, según cosas que vayamos viendo en los jugadores durante el año, durante los entrenamientos, como explica Xavier Tamarit. Yo llego al club, tengo mi idea, leo el contexto y digo, esta es la mejor forma de jugar para este club al que vengo. Esta es la mejor. Vamos a llevarla a cabo, vamos a entrenarla y vamos a conseguir unas regularidades que nos van a identificar como equipo. Ahora, cuando yo lo llevo al terreno, cuando lo llevo a la concretización, cuando entreno esa intención previa, ese modelo de juego como intención previa, de la interacción de los jugadores, de sus características, van a surgir cosas que yo jamás imaginé. Y eso no lo podemos pasar por alto, es fundamental. Y de esas cosas que van a suceder, que van a emerger, va a haber cosas que nos van a interesar para nuestro modelo de juego y van a haber cosas que no nos van a interesar. Llegamos a un punto clave, la preparación física. No existe preparación física en la periodización táctica. Se realizan ejercicios con balón, siempre todo con balón, que van a conseguir que el futbolista esté preparado para lo que le va a exigir a nivel físico el modelo de juego escogido. Ellos entienden que lo técnico, lo psicológico y lo condicional o físico surge por arrastre de la táctica. Al final es entender que el modelo de juego posee una especificidad y que esa es la especificidad que va a marcar todo. Todo quiere decir a nivel de intenciones tácticas, pero también de ejecuciones motrices. Es decir, en función de mi modelo de juego voy a realizar unas acciones a nivel físico u otras. Entonces ellos entienden que si quiero prepararme para jugar de una forma, con unos desplazamientos determinados, con unas acciones determinadas, tengo que entrenar esas acciones. Xavier Tamarit lo explicaba de una manera muy gráfica, poniendo el ejemplo del Barça y del Madrid. ¿Cómo es posible que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que tienen modelos de juego completamente diferentes, se preparen igual físicamente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las necesidades de un jugador que tiene 80% de posesión de la pelota, que tras pérdida está todo en campo contrario, que tiene que correr 10 metros para recuperar la pelota, puede ser la misma que un equipo que se repliega, recupera la pelota, va hacia adelante 70 metros, pierde la pelota, va hacia detrás otro? Las necesidades fisiológicas son diferentes, bioenergéticas, motoras, son diferentes. ¿Cómo podemos ir con un libreto? No, hoy toca fuerza, mañana toca... Para mí,
Para la periodización táctica es inconcebible. Por eso dice Xavier Tamarit que la periodización táctica es un traje hecho a medida. Pensad, por ejemplo, los que sois runners, el día que os ponéis a jugar a fútbol, hace año y medio, 2 años que no jugáis a fútbol y os ponéis a jugar en un equipo que lo hace habitualmente, acabáis el día molidos y al día siguiente unas agujetas que no veas, por más que hagáis incluso maratones, os diría. Pues precisamente eso es lo que tiene en cuenta la preparación física de la periodización táctica. Estas son las líneas maestras de la periodización táctica. No pretendemos que salgáis con un máster, no lo tengo yo tampoco ni de coña, ni mucho menos, pero sí acercarnos a las principales premisas del modelo de entrenamiento de Mourinho. Vamos ya con el entrenamiento estructurado, el que utilizan técnicos como Guardiola, a nivel paradigmático, evidentemente, pero también Luis Enrique, Eusebio, Sampaoli con Lillo en el Sevilla, Valverde, Quique Setién y muchos más. Si en la periodización táctica hablábamos de la táctica como el núcleo que lo dirigía todo, en el entrenamiento estructurado hay que hablar del jugador. Cada jugador de manera individual es el centro del proceso. Seirulo empezó en el atletismo y en el balonmano, pero al incorporarse al fútbol en los 90 cambió su visión. A la hora de incorporarse al mundo del fútbol de la mano de Cruyff, al ver el nivel de incertidumbre de este juego, que empieza por jugarse con los pies, y el jugador nunca posee el balón, sino que dispone del balón porque no lo puedes coger, ¿no? Toda esa complejidad añadida le hizo ir evolucionando ese proceso de entrenamiento, centrándose cada vez más en el jugador. El propio Seirulo comentaba que antes se fabricaba primero un atleta y luego que jugase a lo que fuera. Seirulo rompe con eso y es de los primeros que entiende que cada deporte necesita una preparación física específica. Sí hay entrenamiento físico sin balón, pero primero a nivel de calentamiento, segundo para preparar los aspectos físicos que le convienen a mi equipo según yo juegue, y tercero y muy importante a nivel de prevención de lesiones. Sí que hay picos de forma, a diferencia de la periodización táctica, en el entrenamiento estructurado hay picos de forma y normalmente en diciembre y finales de febrero es cuando el equipo está mejor. La periodización táctica intenta que el futbolista esté bien siempre, que cada fin de semana dé el máximo. Eso en el plano físico. En cuanto al juego, el entrenamiento estructurado le da mucha importancia al jugador, como hemos dicho, y a que se desarrolle también de manera individual, a que sea capaz de tener recursos por sí mismo para resolver problemas. Por eso le plantean situaciones, ejercicios de entrenamiento en los que tiene que tomar decisiones por sí mismo. Es presentarles contextos con cierta incertidumbre y no ser directivos con ellos, sino que ellos vayan descubriendo cómo resolver esas situaciones. Plantearle al jugador esos problemas en el entrenamiento le va a dotar, por una parte, de rapidez en la toma de decisiones y, segundo, creatividad para resolver conflictos que le vaya planteando el juego. Hay 4 estructuras, siempre las citan: la estructura cognitiva, la condicional, coordinativa y la emotivo-volitiva, que precisamente es el plano emocional. El entrenamiento estructurado le da mucha importancia al plano emocional del futbolista. Es la que tiene que ver con el estado de ánimo del jugador y lo que es capaz de proyectar él a partir de ese estado de ánimo. A partir de tu nivel de confianza, tus posibilidades crecen o no. Ellos entienden que, por ejemplo, si me siento bien con los compañeros a nivel de juego, si me relaciono bien con esto, pues posiblemente mi nivel de confianza también aumente, si interpreto bien las cosas también me sienta más motivado. Al final todo está relacionado, como también lo estaba en la periodización táctica, y ese tema emocional cobra una importancia brutal. Hasta ahora hemos definido lo que es la periodización táctica y también lo que es el entrenamiento estructurado, las líneas básicas. Vamos a ir incidiendo en ello, sabiendo un poquito más de cada una a lo largo del programa, a medida que vayan pasando los minutos también en el programa. Pero evidentemente hay otras corrientes en las que hoy al menos no nos vamos a detener mucho, pero sí vamos a citar. Por ejemplo, el profe Ortega en el Atlético de Madrid sí cree en una preparación un poco más convencional. El profe Ortega tira mucho por lo condicional, pero hace creer a Griezmann, como hacía creer antes Guardiola que correr no era necesario, pues igual el profe Ortega les hace creer que es la mejor manera de que estén a tope. Ellos ven rendimiento y ven que les sirve y empiezan a creer en eso.
Y al final, si consigues que tus jugadores crean en lo que haces, es imposible decir que esa metodología no es adecuada. Y luego otro tema muy importante, quedan muy pocos yihadistas de un modelo de entrenamiento. La mayoría de entrenadores cogen lo que más les interesa de cada corriente ideológica, de cómo hay que entrenar, y crean su propio modelo. La mayoría de entrenadores son eclécticos, como nos explica Enric Soriano. La mayoría de entrenadores lo que son es eclécticos. Es decir, yo puedo leer mucho de periodización táctica, de enfoque estructurado, comprar 3 cosas a la periodización táctica, 5 al enfoque estructurado y 1 al profe Ortega, y entrenar de una manera determinada y concreta a lo que soy yo como entrenador. En la cadena SER y solo en Internet, Play Fútbol. Vamos a hablar de las rotaciones, después hablamos de las rotaciones. Es que este ha ganado porque ha rotado más, el otro ha rotado menos. No. Ahora mismo hay 2 cosas. 2. Una, los que piensan, cuando a nivel de trabajo y de grupo se llama, los que piensan que el fútbol es un juego, que tiene unas reglas y que tenemos que tener una manera de entrenar. Y hay otros que piensan que es una actividad donde se pueden medir más cosas que pasan siempre. Y hacen departamentos prácticamente... Escuchamos a Lorenzo Buenaventura, el preparador físico de Pep Guardiola, dando una conferencia. Hemos definido ya los 2 modelos, el entrenamiento estructurado y también la periodización táctica, y ahora vamos a intentar comprender cómo lo llevan a la práctica sus máximos exponentes, tanto Pep Guardiola, ahora en el Manchester City, como José Mourinho, lo haremos después, ahora en el Manchester United, los 2 equipos de Manchester. Nos escucha ya Martí Perarnau, que sabéis que ha escrito Her Pep, sobre el primer año de Guardiola en el Bayern de Múnich, y también Pep Guardiola, la metamorfosis, más reciente, sobre el cambio que ha experimentado como entrenador Pep Guardiola. Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, primero de todo, gracias por atendernos, por estar en Play Fútbol. Yo creo que deja bastante a las claras el hecho de que Guardiola siga con lo que heredó de ese Barça de Cruyff, de esa metodología del entrenamiento estructurado que arrancó con Paco Seirulo. El hecho de simplemente tener a Lorenzo Buenaventura, que deja bastante a las claras lo que le escuchamos decir, por ejemplo, en esta conferencia, cómo entiende el fútbol y el entrenamiento, vaya. Sí, bueno, hay una línea continua que empieza con Paco Seirulo y Johan Cruyff, y que continúa con Paco Seirulo, Pep Guardiola y Lorenzo Buenaventura, que fue el preparador físico que Pep trajo al Barça en 2008 y que de alguna manera ha seguido en el campo las directrices que Paco Seirulo construyó a lo largo de los años, el microciclo estructurado, y bueno, pues siguen poniéndolo en práctica, no solo ellos, sino otros entrenadores, pero ellos son algunos de los más distinguidos que utilizan esta metodología. Por cómo marcan los entrenamientos esta metodología, Martí, no sé si es demasiado atrevido decir que después de Cruyff, Seirulo es una de las personas, no diré la segunda, pero sí una de las personas que más ha marcado la carrera. Te hablo ya como entrenador de Pep Guardiola. Sí, sin duda. Yo creo que Paco Seirulo es un gran sabio del fútbol y del deporte, y sobre todo de los deportes de equipo. Un gran sabio en el sentido de que es una persona que ha comprendido cuáles son las dinámicas que se producen dentro de los equipos, dentro de los deportes de equipo, y ha sabido entenderlas, ha sabido casi como un científico en el laboratorio, extraer las distintas sustancias principales de esas dinámicas de equipo, y ha sabido construir una metodología de entrenamiento y de preparación lo más adecuado posible y lo más cercano posible a la práctica específica de este deporte, que es el fútbol, ¿no? Paco, sí, yo creo que forma parte de la gran élite
de los grandes sabios del deporte mundial. Intentando entender lo que es el entrenamiento estructurado, documentándonos, hemos entendido que Seirulo le da mucha importancia a lo que es la capacidad de que el futbolista improvise, porque se tiene que encontrar muchísimas veces en el campo con la situación de improvisar. No todo está mecanizado, ni mucho menos para el futbolista. En cambio, leyéndote en Pep Guardiola La Metamorfosis, en el último libro, incides mucho en la querencia que tiene Guardiola de la repetición constante del ejercicio. ¿Por qué crees que es esto? No es que sea contradictorio, pero a la vez sí que entendemos que Guardiola quiere que todo lo que pueda estar preparado casi al milímetro es mejor que sea así, ¿no? Bueno, no es incompatible. No es incompatible la repetición, que no el automatismo, con la improvisación. No es incompatible. El futbolista que practica el juego de posición tiene unos caminos que ha podido trabajar en el entrenamiento, de ahí las repeticiones. Por poner un ejemplo muy gráfico, las posibles salidas de balón. Por ejemplo, Pep Guardiola tiene trabajadas 10 distintas salidas de balón, en función de si sale con los 2 centrales y un medio centro, o con los 2 centrales y un lateral, los laterales altos, los laterales bajos, etcétera. 10 distintas salidas. Eso es lo que se trabaja en cuanto a repeticiones. Trabajar esos distintos tipos de salida para que después, durante el partido, el futbolista elija y tome él la decisión. Por tanto, improvise. Es decir, que no es incompatible conocer las posibles rutas con después que el jugador sea quien tome la decisión y elija un camino o elija otro. Por tanto, por eso te decía que no es incompatible. Sí. El trabajar mucha repetición con digamos, con el dar un gran espacio al jugador para la improvisación. Queda perfectamente explicado. En un blog que escribía Martí Perarnau en Marca hace ahora un par de años sobre cómo había trabajado el Barcelona de Luis Enrique antes de ganar la Champions en la final aquella de Berlín, por ejemplo, leíamos que la gente del vestuario del Barcelona, del cuerpo técnico, se reía cuando les decían que las rotaciones del principio de temporada habían sido claves en el rush final de la temporada. Y le leo también en ese mismo blog unas declaraciones que las cita Martí Perarnau de Pep Guardiola del 2010, leo textualmente, dice: olvídense, la preparación física no existe, te lleva la mente, los compañeros, los apoyos en el campo, muchas cosas que cuando funcionan todas, el equipo va bien. La preparación física no existe, todo está relacionado con el orden en el campo. Seirulo, Martí, habla de 4 estructuras básicas: la cognitiva, la condicional, la coordinativa y la emotivo-volitiva. Bueno, el hecho de cómo está a nivel anímico también el futbolista, esas 4, y que es con la relación de esas 4 y no haciendo que una predomine por encima de las otras, como se intenta hacer ver a veces desde el periodismo con el tema del físico, que consigues que un equipo rinda, ¿no? Así es. Bueno, hay un mantra, sobre todo en el periodismo, pero también entre el aficionado, aunque bueno, el aficionado supongo que piensa eso porque lo lee en los periódicos. Hay un mantra sobre la condición física, porque es verdad que en los años 70 la preparación física en el futbolista estaba muy relacionada con el atletismo. A partir de Carlos Álvarez del Villar, un entrenador de atletismo, un gran entrenador de atletismo, que fue uno de los primeros preparadores físicos en el fútbol, hubo una mentalidad muy de atletismo, de cargar las pilas en verano para que dure toda la temporada, cargar en Navidad durante una pretemporada, cargar el depósito de gasolina. Bueno, son conceptos de atletismo que en el fútbol no son válidos y no son reales. Por eso todo lo que tú has cargado en el mes de agosto no te sirve de nada cuando llegas a la final de Champions en el mes de mayo, no, absolutamente de nada. De ahí también que Seirulo y Pep Guardiola y tantos otros, y también Víctor Frade y José Mourinho, Sí. Que no es un problema no es un concepto solamente de una metodología, sino que todos ellos comparten lo mismo, creen que la preparación física no existe por sí sola dentro del fútbol, porque es evidente que no existe sola, porque hay una integración absoluta de los distintos componentes, del físico, del técnico, del táctico, del rival, de las emociones, de la voluntad, etcétera, etcétera. Por tanto, no se puede desintegrar al futbolista en partes. Y cuando se
cuando se intenta decir, bueno, es que este equipo se ha caído físicamente, en realidad eso es una falsedad completa. Ahora mismo, cuando hemos visto en las últimas semanas, lo hemos visto con el Sevilla de Sampaoli, ¿no? Es que se ha caído físicamente y Sampaoli no para de repetir, no físicamente no, están mentalmente muy agotados, pero no físicamente. Y es así, los test que han salido en el Sevilla, los test internos que han hecho, demuestran que físicamente están como toros. Pero ha llegado un punto en el que tenían más a perder que a ganar. Y cuando un deportista siente que tiene más a perder que a ganar, en ocasiones eso redunda muy perjudicialmente en su rendimiento. Lo dejó clarísimo Sampaoli, tener que llevar un mano a mano con Barcelona y en Real Madrid en la Liga, al mismo tiempo que estar metido en los octavos de final de la Liga de Campeones, para jugadores que no están acostumbrados mentalmente, llevar eso pesa bastante más que las piernas, es una evidencia. Ya para cerrar, Martí, te leíamos también en GERPEP la querencia también de Guardiola, la sorpresa en el momento en el que los jugadores del Bayern de Múnich le decían que no se sentían suficientemente bien preparados a nivel físico y que se querían ir a correr por el bosque, cuando Seirulo en conferencias y demás precisamente lo que promovía era lo contrario, no ir a correr a la playa, o que al menos no tenía ningún sentido o ningún beneficio directo sobre un equipo que fuera a jugar a fútbol, porque de otros tipos de atleta no lo sé, pero de un equipo que fuera a jugar a fútbol, el hecho de ir a correr a la playa, al monte, donde fuera. Sí, eso ocurrió los primeros meses del primer año, y bueno, Pep, recuerdo que en alguna ocasión le dijo a Buenaventura, déjales ir a correr 10 minutos, que como placebo pues no está mal. También es cierto que los alemanes, que no tienen un pelo de tonto, vieron que eso no les servía para nada y dejaron de ir a correr al monte. A los 4 o 5 meses ya dejaron de hacerlo, y lo que hicieron fue apuntarse a los rondos y a los juegos de posición. Tanto Lahm como Neuer fueron los instigadores de cambiar ese concepto, y lo cambiaron radicalmente. Le agradecemos doblemente, él sabe por qué lo digo, a Martí Perarnau, que nos haya atendido, que haya hablado con nosotros en este Play Fútbol especial, en el que intentamos adentrarnos un poquito, saber un poquito más de lo que es el entrenamiento estructurado que empezó con Seirulo y la periodización táctica de Vítor Frade. Martí, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un placer. It's not an easy job, but it's not something mathematical also, but we can control that. Like I said before. El que escucháis es Rui Faría, el preparador físico de José Mourinho. Ahora vamos a acercarnos precisamente a cómo aplica la periodización táctica Mourinho en su día a día, cómo la conoció y hasta qué punto la sigue utilizando hoy en día también el técnico portugués. Nos escucha ya en Portugal, gran conocedor de todo lo que es la periodización táctica y también de José Mourinho, nuestro compañero Luis Cristobao. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, bien por aquí. Nos hablaste hace unas semanas, hablábamos de entrenadores portugueses y nos pusiste sobre la pista de Vítor Frade, de todo lo que había conseguido con el descubrimiento de la implantación de la periodización táctica, lo que había influenciado a muchos técnicos portugueses. Seguramente el más paradigmático es José Mourinho. ¿Cuándo descubre Mourinho la periodización táctica y a Vítor Frade? Pues que para Mourinho, Vítor Frade sería una persona conocida de hace mucho tiempo, porque Vítor Frade trabajó en equipos como el Boavista, Rio Ave, el Oporto, mientras también el padre de Mourinho estuve como entrenador en otros equipos de la Liga Portuguesa. Así que para Mourinho, Frade, su trabajo sería conocido desde hace mucho tiempo. La influencia que empieza teniendo la periodización táctica en el trabajo de Mourinho, pienso yo, tiene 2 pasos fundamentales. Lo primero es un otro profesor de Mourinho, Manuel Sérgio, que es un filósofo del deporte, que es profesor en Lisboa, donde Mourinho ha estudiado en la universidad. Y cuando empieza a trabajar como entrenador principal, va a buscar a uno de los principales alumnos de Vítor Frade, que es Rui Faría, que trabaja con Mourinho desde el principio de su carrera de entrenador en Leiria. Mourinho conoce el trabajo de Vítor Frade, está también muy influenciado por las ideas de un filósofo
que el filósofo del deporte que defiende principios semejantes a los de Vítor Frade, aunque Frade sea un hombre de la práctica, un hombre que trabajó en equipos, era profesor, pero también trabajaba en el campo. Y así que busca la continuidad de la filosofía que trae de la universidad, busca en una otra universidad alguien como Frade, que le va a indicar a Rui Faria como su alumno que puede empezar una carrera con Mourinho. Luis, ¿considera Vítor Frade a Mourinho como el principal propagador de su mensaje, de su idea de fútbol? Sí, creo que Frade en su universidad y a partir del momento que Mourinho llega al Oporto y después pasa a Chelsea, Vítor Frade está muy atento a todo lo que hace Mourinho. Comprende que Mourinho está trabajando en algo que para él es fundamental para el fútbol. En el libro de Mourinho, ¿por qué tantas victorias? Sí. Hay 4 alumnos de Vítor Frade que, lo dicen ellos, por invitación del profesor Vítor Frade, que hablaba mucho del trabajo de Mourinho en Oporto y en Chelsea, ellos escribieron este libro para, de cierta manera, hacer comprender a la gente lo que pasaba en los entrenamientos, en las ideas de Mourinho, y explicando esto a la luz de lo que es la periodización táctica. Así que pienso que Vítor Frade podrá ver en Mourinho como el entrenador que ha transformado un poco esta visión de qué hacer en el jugar el fútbol, en el entrenar el fútbol, y que es su visión que él ha trabajado mayoritariamente en la universidad. Ya hemos explicado que en las líneas maestras de la periodización táctica está que el equipo acabe jugando como tú quieres, ese modelo de juego ideal, y te tienes que acercar lo máximo posible a esa manera en la que tú crees que tiene que jugar tu equipo. Y he leído que Vítor Frade, no es que se haya quejado, pero sí advierte de que Mourinho en algún momento se ha centrado más en tratar de aprovechar las debilidades del rival, y eso le ha perdido un poquito en el rumbo de intentar que su equipo juegue de una determinada manera, ¿no? Sí, comprendo eso y pienso que en sus ideas Vítor Frade busca una perfección de jugar el fútbol que tal vez en la práctica tenga algo más que ver con el Barcelona de Guardiola que lo conocemos, ¿no? La idea de fútbol que a Vítor Frade le agradará más será el fútbol jugado, es ese Barcelona de Guardiola. Ahí estará todo aquello que él espera del fútbol, el punto máximo del fútbol. Hay una entrevista, Luis, sí, hay una entrevista, te iba a decir, perdona que te corte, en martiperarnau.com, que le hace una entrevista a Vítor Frade y comenta a Vítor, le preguntan, ¿cuál es tu entrenador perfecto? Y dice, me gusta cómo trabaja José Mourinho y cómo juega el Barcelona de Guardiola, porque era la época en la que Guardiola entrenaba al Barcelona. Exacto, así que en el fútbol que nos podemos ver en la cancha, a Frade le gustará el trabajo de ese Barcelona. Lo de Mourinho, la última semana ofrece una entrevista en France Football en que habla muy abiertamente de su carrera y de sus opciones, y para Mourinho la adaptación es la clave. La adaptación no solo al adversario, pero la adaptación a los diferentes contextos al medio, donde ha trabajado. Sí. Para él es completamente diferente trabajar en Chelsea, en Inter, en Real Madrid o en Manchester United. Y pienso que esa adaptación que en el juego puede se poner afastada de la idea de Frade, pienso que esa adaptación es una consecuencia de trabajar la periodización táctica. Así que en la práctica la teoría es desafiada, y pienso que probablemente no le gustando lo que ve en los partidos de los equipos de Mourinho, a Frade le gustaría ciertamente de tener más 10 o 20 años para trabajar a partir de estos desafíos que la práctica de Mourinho están colocando a sus ideas.
Interesantísimo, como siempre, charlar con Luis Cristóbal. Muchísimas gracias, Luis, y hasta la próxima. Te esperamos aquí en Play Fútbol. Un abrazo. De acuerdo, siempre es un... Carlos Cambero Cañadas es entrenador de fútbol, director de la escuela Barcelona Soccer School, escuela de fútbol, evidentemente, y además es profesor de táctica en la escuela de entrenadores de la Federación de Panamá. En 2013 escribió Periodización táctica versus modelo integrado. Modelo integrado, me lo han explicado bien, es lo mismo exactamente que entrenamiento estructurado. Se puede decir de las dos maneras. Y seguramente es uno de los artículos que más me ha ayudado a mí a entender primero las diferencias y también a entender el modelo en sí, lo que es la periodización táctica por una parte y también el entrenamiento estructurado de Seirulo. Y nos está escuchando ya. Carlos Cañadas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Encantado de hablar contigo de nuevo. Igualmente, para nosotros es un placer charlar contigo en Play Fútbol. Lo que cuentas en el artículo, vienes a explicar los rasgos principales de cada uno de los modelos, pero también a apuntar algunas diferencias. Pero básicamente, Carlos, yo te diría que hay muchas cosas seguramente más que unen a la periodización táctica y el entrenamiento estructurado, seguramente de las que las separan, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que a raíz de lo que son las cargas en los factores condicionales, los bioenergéticos, etcétera, hay dos ramas de metodología moderna, que sería el ATR y el método estructurado de Seirulo, ¿no? Pero en los últimos años ha salido la corriente a raíz sobre todo del éxito de Mourinho, se empezó a conocer lo que era la metodología de la priorización táctica, que lo que hace es que a raíz del método de Seirulo y del ATR, ellos se alejan un poquito de esa concepción y lo que hace es que centra el proceso de entrenamiento, así como su programación, en el desarrollo del modelo de juego de su equipo, es decir, alejando lo que son todo el tema de cargas físicas, cargas condicionales y todo eso. A nivel de preparación física, es verdad que no son iguales, pero tienen puntos en común. En el entrenamiento estructurado se trabaja en prevención de lesiones, pero también se trabaja físicamente en función de lo que se quiere que el equipo trabaje. Si quieres que tu equipo tenga especial chispa, que sea rápido en espacios cortos, o si prefieres que tu equipo sea capaz de hacer muchas carreras de 60 metros porque quieres un equipo que sea muy bueno al contragolpe. Y en la periodización táctica se trabaja todo en función al modelo, a la idea de juego que se quiere del equipo. Así es, Bruno. A diferencia de, por ejemplo, en el entrenamiento tradicional, donde se estudiaban todas las partes que componían el juego para entrenarlas y perfeccionarlas, pero de forma aislada, es decir, las separaban completamente, Seirulo lo que hace es juntarlas todas, es decir, abandona el modelo de trabajo basado en ejercicio y cargas a nivel físico, pasando a buscar la autoestructuración por parte del jugador, estimulándolo con consecuencias de situaciones que es lo que se llamaría por parte de Seirulo lo que son las situaciones simuladoras preferenciales. Uh-huh. Eso lo que hace es acercar al jugador a todas las situaciones que se puedan encontrar en el terreno de juego, y eso es lo que realmente lo hace acercarse mucho a la periodización táctica, porque a nivel de Vítor Frade, ellos entienden la metodología de trabajo como el trabajo del modelo de juego durante toda la temporada. Y Seirulo se acerca en ese sentido porque lo que hace es que junta todos los ejercicios para que el jugador pueda tomar mejores decisiones fruto de esa investigación o ese análisis que hace en el entrenamiento por situaciones que previamente ya ha realizado. Entonces, cuando llega el partido, ese jugador ya, esas situaciones que se le plantean o que él vive, él ya ha tenido conocimiento y puede tomar mejores decisiones en esas situaciones. Es verdad que sí que vemos alguna diferencia, por ejemplo, en cuanto a la preparación física, que se entienda cómo se prepara físicamente al equipo. En la periodización táctica no se cree en los picos de forma, no sé si lo digo bien, Carlos, pero se cree en una preparación diésel para que la gente nos entienda, que el equipo esté bien siempre, de una manera constante, a nivel físico. En cambio, si hablamos del entrenamiento estructurado de Seirulo, hay picos de forma, me explicabas, hablábamos por mail, me explicabas que normalmente son entre noviembre y diciembre uno y otro en el mes de febrero, que es cuando vuelve la Champions, ¿no? Sí, exactamente. En la periodización táctica lo que se propone es que este factor táctico, que es el que se desarrolla en el partido,
sea el que jerarquice y guíe el proceso de entrenamiento. Es decir, esta sería la primera propuesta, que no centra en el análisis de la carga, en esos factores condicionales que hemos hablado anteriormente. En cambio, lo que es el método estructurado de Seirulo, sí que se intenta que los jugadores estén en un punto de alta forma durante toda la temporada, pero sabiendo de que en todo momento el jugador, o sea, eso es imposible, ¿no? Que el jugador pueda estar en plena forma durante todos los partidos, durante todos los meses que dura la temporada. Por eso lo que se busca en el método estructurado es que hayan 6 o 8 estados de forma óptimo, que se llaman peaking, ¿no? Son los estados de forma óptimo, Sí. en los que son los momentos claves de la competición. Yo, como te decía anteriormente, normalmente los equipos que trabajan de manera estructurada buscan sobre todo al principio de temporada llegar bien para que no se les escape ninguna competición. Ya sabemos lo que decía Guardiola, ¿no? Que los primeros 10 partidos son los que te dan liga o te las quitan. Sí, sí. Y algo que el método estructurado sí que lo toma muy en cuenta y no se aleja mucho de lo que es el método tradicional de entrenamiento, donde, como hemos leído ya o escuchado a alguna gente que pueda trabajar este método tradicional, donde dice que la pretemporada es el método para llenar el tanque, ¿no? Como se dice. Eso prácticamente lo que hace es que el jugador esté muy lento, donde el jugador normalmente necesita como 3 meses para que pueda alcanzar un estado de forma óptimo. Uh-huh. Y en estos inicios de temporada son donde normalmente los equipos pierden muchos puntos. Por lo tanto, el método estructurado lo que hace es que a principio de temporada tenga un alto de forma óptimo ese jugador para que tenga un chip de velocidad bastante elevado. Luego, por ejemplo, cuando vuelve la Champions League, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que al principio de febrero, mediados de febrero, al equipo le costaba mucho generar juego, estaba como muy lento, y ya cuando entra el mes de marzo, que es realmente cuando el equipo tiene que tener una alta velocidad, el equipo de golpe, vuelve a coger una alta velocidad y el equipo vuelve a estar con chispa, ¿no? Esto también lo hace lo que es la metodología de entrenamiento, es decir, los jugadores no están lentos porque sí, sino porque las cargas de volumen justamente se planifican para eso, para que esos picking de forma lleguen al momento adecuado cuando el equipo se está jugando los títulos, se está jugando puntos importantes. Para conseguir esto, por ejemplo, se necesita estructurar la carga por microciclos, que es lo que hace Seirulo, ¿no? De aquí proviene el nombre de microestructura. Y diseñar de diferentes tipos según la adaptación que queremos conseguir en la competición del fin de semana. Es decir, no es lo mismo que tengamos un partido de Champions que tengamos una semana larga. En la periodización táctica se habla mucho de que el manto de lo táctico lo envuelve todo, ¿no? O sea, todo tiene un contenido táctico. Prácticamente cada ejercicio que se hace tiene que ver con la manera en que se quiere que juegue el equipo en su conjunto, mientras que en el entrenamiento estructurado se intenta también que el futbolista, como miembro individual, como persona física casi, pues tenga recursos, tenga mecanismos para resolver por él mismo, de manera individual, insisto, también problemas. No sé si es un poco arriesgado, Carlos, decir que en la periodización táctica se trabaja un poquito más en colectivo y que el entrenamiento estructurado tiene un poco más en cuenta lo individual, o es demasiado atrevido lo que acabo de decir. No, tienes toda la razón del mundo. Al final la periodización táctica es una metodología de entrenamiento que trabaja en todo momento en especificidad del modelo de juego. Es decir, necesita un sentido coherente para crear el juego, que se posiciona dentro de un modelo de juego propio, en el cual impera mucho lo que es el orden del equipo, ¿no? En el método estructurado, normalmente sí que, por ejemplo, Seirulo, él dice, ¿no? que sus entrenamientos son individualizados, porque el jugador en todo momento tiene que tomar decisiones y en todo momento tiene que resolver situaciones de juego que se le plantean. Y es por eso que él dice que su modelo de entrenamiento es individualizado, porque un jugador puede tomar una decisión contrariamente opuesta al que tome su compañero. A raíz de ahí, lo que se hace es que esa secuencia, esas interacciones que se producen entre los jugadores, se puedan beneficiar de ese entrenamiento, pero siempre aprovechando al máximo posible esas decisiones que toman por ellos mismos. Al final sí que la periodización táctica sería como un orden más establecido y el método estructurado se alejaría un poco y sí que le daría una cierta libertad a los jugadores para que puedan tomar decisiones por sí solos. Y eso yo creo que al final a mí me acaba de convencer un poquito más. Yo soy partidario de que las dos metodologías son buenas, pero a mí realmente el método de Seirulo me convence justamente por eso, porque yo creo que al final todo equipo debe tener como un poquito de caos, porque al final el caos altera el orden y cuando
un jugador se le priva de orden, al final se vuelve como algo mecanizado, y al final lo que son los comportamientos mecanizados nos están alejando de esas situaciones que se plantean en el partido y que pueden resolver de diferentes maneras. Y en la apreciación táctica normalmente se forman muchos mecanismos, muchos automatismos que lo que hacen es resolver situaciones de una misma manera. Es evidente que cuanto más conoces de la periodización táctica y del entrenamiento estructurado, más diferencias les encontraremos, pero desde una mirada ajena, desde una mirada desde fuera de la gente que no tenemos tantos conocimientos a nivel de entrenamiento deportivo y tan específicos y tan técnicos, pues se le ven algunas similitudes, sobre todo en la idea principal, a la periodización táctica y al modelo integrado, al entrenamiento estructurado de Seirulo. Ha sido un placer charlar contigo, Carlos, que además me parece que nos vamos a poder ver pronto porque tu equipo viene a jugar el MIC en unos días, ¿no? ¿Me parece? Sí, ahí nos salió la oportunidad de poder viajar para disputar el MIC, y la verdad que siempre es bueno, ¿no? Poder tanto ir a jugar un torneo de esta magnitud como el poder ver a la familia, que también se hace necesario y vital para bueno, poder lo que es alejarse un poco de todas las cargas de lo que produce el trabajo. Pues si le queréis seguir en Twitter, @ccañadas, Cañadas escrito en catalán, CANYYADAS, y bueno, publica siempre reflexiones muy interesantes, siempre hablando de fútbol. Carlos Cañadas, entrenador de fútbol, director de Barcelona Soccer School y profesor de táctica en la Escuela de Entrenadores de la Federación de Panamá, que hoy nos ha atendido amablemente. Carlos, un placer, nos vemos pronto, un abrazo. Igual, muchísimas gracias a vosotros. La Premier. Lewandowski, 30 Tore en der Bundesliga. Gegen Birki, zögert nochmal. Bayern. La Bundesliga. Higuaín salta, Higuaín ancora, da rigore sinistro. Pipita Higuaín. La Serie A y todos los protagonistas y las mejores opiniones sobre la jornada. La gestión de los talentos, de las estrellas, pues bueno, es una responsabilidad del entrenador, ¿no? No te pierdas cada lunes lo mejor del fútbol internacional en Play Fútbol con Bruno Alemany. En cadenaser.com y en redes sociales. En Osona, en una comarca de Cataluña, está trabajando con una especie de híbrido entre el entrenamiento estructurado de Seirulo y la periodización táctica de Vítor Frade. La gente de MVP, Making Better Players, que tienen en Osona un club, MVP Osona, tienen en Aiguafreda y Baleñá equipos de categorías cadete y juvenil, y están trabajando precisamente con un modelo híbrido, insisto, entre estos dos. Nos ha parecido interesante charlar con ellos. Su director técnico es Eduard Furtet, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Eduard? Muy buenas. Hola, Bruno. Muy buenas. Tú, como director técnico, eliges el modelo en el que trabaja el fútbol base de MVP Osona, y por lo que hemos hablado fuera de antena, fuera de micro, lo que hacéis es coger un poquito lo que más os interesa, para que la gente nos entienda, del modelo de Seirulo y del modelo de Vítor Frade, y a partir de ahí creáis vuestro modelo propio, ¿no? Sí, correcto, así es. Tal y como comentas, estas dos metodologías que ya hace tiempo que están emergiendo y siendo las más populares, creo que todas ellas tienen puntos de conexión muy buenas, y a partir de aquí nosotros intentamos agarrar lo que más nos convence de cada una para poder llevarlo a la práctica. En este caso, del método del entrenamiento estructurado, ¿qué aprovecháis? Sí, en este caso, el entrenamiento estructurado de Seirulo se basa básicamente en que el jugador o cualquier persona, en este caso, está compuesto por una serie de estructuras, ya sea cognitiva, condicional, coordinativa, socioafectiva, que cada una de ellas está interrelacionada con todo ello. Es básicamente esto. A partir de aquí nosotros lo que intentamos es priorizar la estructura cognitiva con los jugadores. Eso no quiere decir que no trabajamos a nivel coordinativo, que no trabajamos a nivel condicional, sino que siempre intentamos priorizar el tema cognitivo, el tema táctico por encima del otro, pero dando esa preferencia. ¿Y en qué consideráis fundamental la periodización táctica? ¿Qué aprovecháis de esa metodología?
Víctor Frade se centra mucho más en todo el tema del equipo, la estructura equipo, la forma de jugar, de cómo se tienen que desarrollar los jugadores en este contexto colectivo. Y aquí nosotros lo que utilizamos para los entrenamientos en los jugadores es nuestro propio modelo de juego, que se divide en principios de juego, subprincipios de juego. Sí. Aquí nosotros introducimos los fundamentos colectivos universales, que ellos denominan subprincipios de juego. Ya hemos definido antes lo que era la periodización táctica, que tiene unos principios, son, vamos, las líneas maestras, es de lo que no se puede salir, tu modelo de juego, eso que no varía, y luego hay subprincipios y subprincipios que sí que son variables dependiendo del contexto. Sí, exacto. Aquí lo dividimos en las 4 fases que tiene el juego, que son ataque, defensa, transición ataque-defensa y transición defensa-ataque. Y a partir de aquí, dentro de cada una de estos momentos, aparecen los principios, que son formas de organización o las ideas más generales de cómo se tiene que organizar el equipo. A partir de aquí, cada subprincipio es como una pequeña especificación dentro de este principio. Es decir, por ejemplo, como bien comentabas, nuestra estructura en defensa puede ser presionar alto, en bloque alto, y, por ejemplo, si nos encontramos en un determinado equipo que lo realiza de diferente forma, su salida de balón, pues ahí nuestro subprincipio podría ser presionarlo con los 2 delanteros más un pivote que pueda salir. Dependiendo de cómo lo queremos hacer, nuestro subprincipio también puede verse afectado. Luego la gente va diciendo que los futbolistas no saben hacer la O con un canuto. La cantidad de información que tienen que primero almacenar durante la semana y luego llevar a cabo en la práctica durante el fin de semana es tremenda. Te quería preguntar, Eduard, precisamente por eso. Trabajáis con chavales muy jóvenes, cadetes, juveniles. ¿Es fácil que adopten toda esa información de manera rápida y precisa? Sí, 100% de acuerdo. Y esto nos encontramos sobre todo el primer año, los primeros 4 o 5 meses de trabajo, incluso con los más pequeños, donde gran parte del trabajo es también a nivel cognitivo y a nivel táctico, que se bloqueaban, tenían muchas dudas, demasiada información, y poco a poco pues lo han ido asimilando, incluso no simplemente los cadetes, sino los más pequeños, incluso benjamines, alevines, poco a poco se van haciendo ya con estos conceptos y al final lo adquieren, son capaces de adquirirlo, pero esto sí es muy importante, que todos los conceptos están adecuados a su capacidad de entendimiento del juego. La base de todo, porque no podemos enseñar lo mismo a un chico de 15 años que entiende el fútbol de un modo, a otro que puede ser que de 12 años o de 10 que lo entienda de otro modo. Por lo tanto, la base es priorizar este entendimiento del juego sobre los jugadores, y a partir de aquí, pues, todos los conceptos con más o menos eficacia los van logrando. Y estamos muy satisfechos del rendimiento actual y de cómo está funcionando tanto el trabajo en las academias como en otros sitios. Yo recomiendo que os paséis por su web, Making Better Players, en Sport Networking Barcelona, en internet lo encontráis fácil, y miréis la cantidad de oferta que tienen. Yo estuve haciendo el curso de especialización en Scouting y la verdad fue una experiencia magnífica. Trabaja realmente muy bien esta gente. Precisamente trabajáis también que uno de vuestros fundadores, Albert Rudé, está como asistente técnico en el Club Pachuca en México, con un éxito rotundo. En las próximas semanas hablaremos además con Diego Alonso aquí en Play Fútbol. Ya lo puedo anunciar, pero le está yendo realmente muy bien las cosas y trabaja Albert con vuestro método, Eduard. Sí, la verdad es que sí. Albert Rudé fue nuestro mentor, por así decirlo. Estuvimos mucho tiempo compartiendo muchas ideas y él compartiendo su conocimiento con nosotros, y ahora pues nosotros tenemos la oportunidad de transmitirlo también, y él está pues en este puesto magnífico de asistente técnico de Diego Alonso, donde sus principales funciones es
es el trabajo de los jugadores a nivel individual, junto con todo el tema del equipo, también el modelo de juego. Por lo tanto, creo que un porcentaje muy alto de su trabajo es transferir esta metodología dentro del cuerpo técnico de Pachuca y de todo el equipo. Eduard, ha sido un placer charlar contigo, que nos expliques cómo funciona vuestro modelo de entrenamiento y bueno, que nos alegramos de que os siga yendo tan bien. Gracias por estar en Play Fútbol y hasta la próxima, Eduard, un abrazo. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias, Bruno, que vaya todo bien. De hoy, de este programa especial. En los últimos meses he hablado con mucha gente, he ido leyendo también muchos artículos e incluso algún segmento de algún libro para poder documentarme y hacer el programa que hemos hecho hoy sobre la periodización táctica y el entrenamiento estructurado. Sin mucha más pretensión, la verdad que tratar de acercaros dos corrientes ideológicas del entrenamiento en el mundo del fútbol que existen hoy en día. No me gustaría cerrar sin agradecer a cada una de esas personas que me han ayudado en los últimos meses, así que vamos allá. Gracias a Francisco Ruiz Beltrán, a Fran, el entrenador del Kelme Juvenil de División de Honor, pues porque siempre ha hecho que me interesen este tipo de temas, por lo bien que los explica y porque además me ha ayudado en cuanto a contenido en las últimas semanas. También a Enric Soriano, ya lo habéis escuchado al inicio del programa, igual que a Xavier Tamarit, miembro del cuerpo técnico del Alavés de Pellegrino, porque ha escrito libros sobre la periodización táctica, y también esa conferencia en Argentina de la que hemos podido extraer algún audio, la podéis encontrar en YouTube porque realmente, si os interesa el tema, es muy interesante. Agustín Peraíta, también director del proyecto de la FCB Escola en Sao Paulo, que también vía mail y también a través del móvil me ha ayudado muchísimo a documentarme. A la gente de MVP, a Eduard Furtet, que lo habéis escuchado en el programa, y a Eric Lira, que siempre están ahí también, a Martí Perarnau y a Luis Cristóbal. Gracias a todos. Nosotros volvemos el miércoles con el especial de selecciones y el lunes que viene con una semanita de Champions, que empiezan ya los partidos de cuartos absolutamente apasionantes. Sed felices. Adiós. Play Fútbol en Cadena